Los idiomas más difíciles del mundo explicados. Antes de sumergirte en este mundo de misterios, regístrate y haz clic en la campanita. Tu clic llevará esta curiosidad aún más lejos. Gracias por formar parte. Los idiomas no son simplemente herramientas de comunicación, son verdaderos laberintos de historia, cultura y complejidad cognitiva. Cada lengua que se ha desarrollado en nuestro planeta es un universo en sí mismo, con reglas, sonidos y significados que desafían incluso a los hablantes más talentosos. Cuando hablamos de los idiomas más difíciles del mundo, no nos referimos únicamente a aquellos con pronunciaciones complicadas o vocabularios extensos, sino a sistemas completos que requieren un esfuerzo titánico para ser comprendidos y dominados. En esta primera parte, exploraremos qué factores hacen que un idioma sea realmente difícil y cómo estas barreras moldean tanto a los hablantes nativos como a quienes intentan aprenderlo desde cero. Uno de los elementos que más contribuye a la dificultad de un idioma es su sistema de escritura. Por ejemplo, lenguas como el chino mandarín no solo demandan memorizar miles de caracteres únicos, sino que también exigen entender cómo los tonos afectan el significado de cada palabra. La misma sílaba puede tener varios significados completamente distintos dependiendo de la entonación. Esto convierte a cada conversación en un desafío constante, donde un simple error tonal puede cambiar el sentido de madre por caballo o comer por correr. Para un extranjero acostumbrado a alfabetos fonéticos simples, esta realidad es abrumadora y, a menudo, desalentadora. Otro factor determinante es la gramática compleja. Idiomas como el finlandés, el húngaro o el árabe presentan estructuras gramaticales que desafían la lógica occidental. En finlandés, por ejemplo, existen más de 15 casos gramaticales que alteran las palabras según su función en la oración. Cada sustantivo puede transformarse de múltiples maneras dependiendo de si es sujeto, objeto, posesión o dirección. Aprender a manejar estas variaciones no es solo un ejercicio intelectual, sino un verdadero test de paciencia y perseverancia. En el árabe, la dificultad se multiplica, porque además de sus raíces verbales complejas, se debe dominar un alfabeto que cambia según la posición de la letra en la palabra, y diferentes dialectos que pueden variar enormemente de una región a otra. La pronunciación es otro escollo que convierte a ciertos idiomas en verdaderos retos. Los sonidos que son comunes en algunas lenguas pueden ser imposibles de reproducir para hablantes de otras. Por ejemplo, el idioma khoisan, hablado por algunas comunidades en África, utiliza clics como consonantes, algo que no tiene equivalente en la mayoría de las lenguas modernas. Por otro lado, idiomas como el francés o el vietnamita requieren un control preciso de los labios, la lengua y el tono para no transformar completamente una palabra en otra. Este dominio no solo requiere horas de práctica, sino una sensibilidad auditiva y articulatoria que muchos nunca desarrollan plenamente. Finalmente, la estructura semántica y cultural de un idioma puede hacerlo particularmente desafiante. Algunas lenguas no solo comunican información, sino que también codifican valores, jerarquías sociales y sutilezas culturales que son invisibles para los forasteros. Por ejemplo, el japonés posee múltiples niveles de cortesía que afectan la elección de palabras, sufijos y verbos según la relación entre el hablante y el interlocutor. Aprender estas normas no es solo cuestión de memorizar vocabulario, sino de comprender un sistema entero de interacción social profundamente arraigado en la historia y la tradición. A medida que avancemos en este viaje por los idiomas más difíciles del mundo, descubriremos no solo los retos que enfrentan los estudiantes de estas lenguas, sino también las fascinantes razones históricas y culturales que hicieron que estos sistemas de comunicación evolucionaran de manera tan compleja. Algunos idiomas nacieron de la necesidad de proteger secretos, otros de la exigencia de precisión en la comunicación, y algunos más como manifestaciones artísticas de sonidos y símbolos que reflejan la identidad de un pueblo entero. Comprender estas razones nos permitirá apreciar la magnitud de la dificultad y, al mismo tiempo, la belleza única de cada lengua. En la próxima parte, nos adentraremos en ejemplos concretos, comenzando con uno de los idiomas más famosos por
Su complejidad, el chino mandarín, explorando sus tonos, caracteres y la historia que convirtió a esta lengua en un verdadero desafío mundial. El chino mandarín es, sin duda, uno de los idiomas más temidos y admirados por quienes se atreven a aprenderlo fuera de China. Su dificultad no reside únicamente en la pronunciación o en la gramática, sino en la combinación de ambos con un sistema de escritura que parece un laberinto infinito de símbolos, cada uno con su propia historia y significado. Para un occidental, acostumbrado a alfabetos fonéticos de 26 letras, enfrentarse a miles de caracteres diferentes puede ser un verdadero shock cultural y cognitivo. Cada carácter no solo representa un sonido, sino también un concepto, un objeto o una idea abstracta, lo que significa que aprender chino implica memorizar miles de imágenes visuales complejas y sus correspondientes tonos. Los tonos son un aspecto crítico del mandarín. Existen 4 tonos principales más un tono neutro, y cada uno altera radicalmente el significado de una misma sílaba. Por ejemplo, la sílaba ma puede significar madre, caballo, insultar, o simplemente un sonido interrogativo, dependiendo de cómo se pronuncie. Esta característica obliga a los estudiantes a desarrollar un oído extremadamente fino y una habilidad de pronunciación casi perfecta, pues un pequeño error tonal puede transformar una conversación inocente en un malentendido embarazoso o incluso ofensivo. Además, los tonos no son algo opcional, son parte integral de la comunicación y no respetarlos puede impedir ser comprendido en absoluto. El sistema de escritura, basado en caracteres, agrega otro nivel de complejidad. Cada carácter es un rompecabezas visual que combina trazos con reglas precisas de orden y dirección. No basta con memorizar la forma, también es necesario aprender cómo escribirlo correctamente, cómo se combina con otros caracteres para formar palabras y cómo se lee en diferentes contextos. Además, existen caracteres simplificados y tradicionales, utilizados en distintas regiones de China y Taiwán, lo que implica que un estudiante avanzado debe adaptarse a múltiples versiones de la misma lengua escrita. Esta multiplicidad genera un desafío adicional que pocas lenguas del mundo presentan: la estructura gramatical del mandarín. Aunque más sencilla en algunos aspectos que idiomas como el finlandés o el árabe, tiene sus propias trampas. El chino carece de conjugaciones verbales o distinciones de género, lo que podría parecer una ventaja. Sin embargo, depende del contexto y del orden de las palabras para expresar tiempos, modos y relaciones entre sujetos y objetos. La ambigüedad es frecuente, y entender el significado exacto de una frase requiere no solo conocer las palabras, sino también captar matices implícitos y referencias culturales. Además, el mandarín posee numerosas expresiones idiomáticas y proverbios que no pueden traducirse literalmente, representando un desafío enorme incluso para estudiantes avanzados. El chino mandarín también exige un dominio de la cultura y la historia, porque muchos caracteres y expresiones derivan de eventos históricos, mitos o valores tradicionales. Por ejemplo, el carácter para amor combina símbolos que representan el corazón, la mano y la acción de dar, reflejando un concepto que va más allá de la simple emoción y conecta con la filosofía y la estética chinas. Aprender mandarín, por tanto, no es solo aprender un idioma, es sumergirse en siglos de tradición, pensamiento y evolución cultural. Finalmente, la adquisición de fluidez en mandarín requiere práctica constante y exposición directa al idioma. Escuchar, leer, escribir y hablar deben integrarse en la rutina diaria del estudiante. Muchos se enfrentan a la frustración de memorizar cientos de caracteres, practicar los tonos y luego descubrir que, en la vida real, los hablantes nativos utilizan expresiones coloquiales y variaciones regionales que no aparecen en los libros de texto. Esta experiencia demuestra que el mandarín no es solo un idioma difícil por su complejidad técnica, sino también por la riqueza y profundidad cultural que encierra. En la próxima parte, exploraremos otro idioma que desafía la mente y la paciencia de cualquiera que intente aprenderlo: el árabe,
una lengua con raíces milenarias, gramática enrevesada y dialectos que transforman cada conversación en un reto único e inesperado. El árabe es otro de los idiomas más desafiantes del mundo, y su complejidad no se limita a la pronunciación, se extiende a su escritura, gramática y, sobre todo, a la enorme diversidad de dialectos que existen a lo largo del mundo árabe. Aprender árabe moderno estándar es solo el primer paso para comunicarse con fluidez en diferentes países. El estudiante debe enfrentarse a variaciones que a veces son casi lenguas distintas. Desde Marruecos hasta Irak, pasando por Egipto y Arabia Saudita, cada región tiene su propio léxico, pronunciación y expresiones idiomáticas, lo que convierte a cada conversación cotidiana en un verdadero desafío incluso para hablantes avanzados. Uno de los elementos más intimidantes del árabe es su alfabeto, compuesto por 28 letras, muchas de ellas con formas diferentes según su posición en la palabra inicial, medial o final. Aprender a leer y escribir correctamente requiere paciencia y precisión. Además, el árabe se escribe de derecha a izquierda, lo que exige un cambio total de mentalidad para quienes están acostumbrados a alfabetos occidentales. Cada letra debe trazarse en el orden correcto, y pequeños errores pueden alterar completamente el significado de la palabra. Para complicar aún más las cosas, las vocales cortas generalmente no se escriben, dejando al lector interpretar el contexto para comprender la palabra correcta. La gramática árabe es otro desafío monumental. Los verbos se conjugan según persona, género y número, y están construidos a partir de raíces triconsonánticas que cambian radicalmente según los patrones aplicados. Un mismo conjunto de consonantes puede generar múltiples palabras con significados completamente diferentes dependiendo de las vocales y prefijos añadidos. Este sistema obliga al estudiante a memorizar raíces, patrones y excepciones, creando un proceso de aprendizaje que puede parecer interminable. Además, la estructura sintáctica del árabe clásico es muy rígida y altamente formal, mientras que los dialectos modernos introducen irregularidades que confunden incluso a quienes dominan la versión estándar. La pronunciación es otro obstáculo que convierte al árabe en un idioma formidable. Muchos sonidos no existen en lenguas europeas ni en la mayoría de los idiomas asiáticos, como las consonantes guturales que se producen en la garganta y los enfáticos que requieren tensión vocal especial. Estos sonidos, si no se pronuncian correctamente, pueden cambiar completamente el significado de las palabras y causar malentendidos significativos. Dominar estos matices fonéticos es esencial para ser comprendido y para transmitir respeto a los interlocutores, especialmente en contextos formales o religiosos. El árabe también está profundamente ligado a la historia y la religión. Al ser la lengua del Corán, la comprensión de sus matices no es solo académica, sino espiritual y cultural. Cada palabra puede llevar consigo siglos de interpretación teológica y literaria, lo que añade otra capa de complejidad. Los estudiantes no solo deben aprender a comunicarse, sino también a captar la riqueza histórica y cultural que impregna la lengua, desde la poesía clásica hasta los proverbios populares que transmiten sabiduría ancestral. Finalmente, dominar el árabe requiere una inmersión constante y exposición diaria al idioma. La combinación de escritura compleja, gramática rígida, pronunciación desafiante y diversidad de dialectos convierte al árabe en un idioma que exige no solo habilidad cognitiva, sino también paciencia, disciplina y respeto profundo por la cultura que lo sustenta. Para muchos, aprender árabe es un viaje que transforma la manera de pensar y percibir el mundo, pues cada palabra, cada letra y cada sonido reflejan siglos de historia, filosofía y arte. En la próxima parte, exploraremos el húngaro, un idioma que sorprende por su complejidad gramatical y su estructura única, desafiando a quienes creen que dominar otro idioma es simplemente cuestión de vocabulario y práctica. El húngaro es uno de los idiomas más singulares y desafiantes de Europa, y su dificultad radica principalmente en su gramática y estructura, que difieren radicalmente de las lenguas indoeuropeas más conocidas. A primera vista, puede parecer un idioma más de Europa Central,
pero su complejidad gramatical y su vocabulario inusual lo colocan en una categoría completamente diferente. El húngaro pertenece a la familia fino-úgrica, relacionada con lenguas, como el finlandés y el estonio, lo que significa que sus raíces y estructuras son ajenas a las lenguas romances y germánicas que dominan el continente. Esto convierte a cualquier intento de aprendizaje en un verdadero desafío intelectual y lingüístico. Uno de los elementos que más desconcierta a los estudiantes es el sistema de casos. El húngaro posee más de 18 casos gramaticales, cada uno con una función específica que indica posición, dirección, pertenencia o relación entre elementos de la oración. Por ejemplo, un sustantivo puede modificarse de formas distintas para expresar en la casa, a la casa, desde la casa o sobre la casa, y cada modificación implica cambios precisos en los sufijos de la palabra. Esta riqueza de formas permite expresiones muy precisas, pero obliga al hablante a memorizar y aplicar correctamente un sistema que parece interminable. Un error en un sufijo puede cambiar completamente el sentido de la frase, lo que convierte cada oración en un potencial campo de trampas lingüísticas. El orden de las palabras en húngaro también representa un reto considerable, a diferencia del español o el inglés, donde el sujeto-verbo-objeto es casi siempre el patrón estándar. El húngaro utiliza un orden de palabras flexible que depende de la información que se desea enfatizar. Esto significa que la posición de cada palabra puede alterar la importancia de la información en la oración, generando ambigüedad o énfasis según el contexto. Para un estudiante, comprender no solo el significado de las palabras, sino también su función en la oración, es una tarea que requiere concentración y práctica constante. Otro desafío del húngaro es su vocabulario, que resulta extremadamente diferente del de las lenguas indoeuropeas. Esto significa que los estudiantes no pueden apoyarse en cognados o palabras similares que les resulten familiares. Cada término debe ser aprendido casi como un código independiente, y las combinaciones de palabras para formar nuevas expresiones requieren una comprensión profunda de la lógica interna del idioma. Además, la riqueza de sufijos y prefijos permite crear palabras largas y complejas que expresan conceptos que en otros idiomas requieren varias palabras, aumentando la dificultad para quienes intentan seguir conversaciones rápidas o textos literarios avanzados. La pronunciación del húngaro, aunque relativamente regular en comparación con el chino o el árabe, tiene sus propias particularidades. Las vocales largas y cortas cambian el significado de las palabras, y ciertas combinaciones de consonantes pueden resultar difíciles para hablantes no nativos. Además, el ritmo y la melodía de la lengua requieren práctica para que las frases suenen naturales y no artificiales. Dominar estas sutilezas es esencial para comunicarse con fluidez y evitar malentendidos, especialmente en situaciones formales o literarias. El húngaro también refleja profundamente la cultura y la historia de Hungría. Su desarrollo estuvo influenciado por siglos de invasiones, migraciones y contacto con lenguas vecinas, lo que se refleja en expresiones, proverbios y construcciones que transmiten la identidad del pueblo húngaro. Aprender esta lengua no solo implica adquirir habilidades lingüísticas, sino también sumergirse en una forma única de pensar y organizar la realidad, distinta a la de cualquier lengua romance o germánica. Finalmente, la combinación de gramática compleja, vocabulario único, estructura flexible y riqueza cultural convierte al húngaro en un idioma que desafía la memoria, la lógica y la paciencia del estudiante. Dominarlo requiere tiempo, dedicación y una disposición para enfrentar la frustración que surge al enfrentarse a sus intricadas reglas. Sin embargo, quienes logran aprender húngaro descubren una lengua de gran precisión y belleza, capaz de expresar matices y sutilezas que resultan imposibles en muchas otras lenguas, y experimentan la satisfacción de haber conquistado uno de los idiomas más difíciles del mundo. En la próxima parte, abordaremos el finlandés, otro idioma de la familia fino-úgrica, conocido por su sistema de casos y estructuras que desafían, incluso a los lingüistas más experimentados. El finlandés, al igual que el húngaro, pertenece a la familia de lenguas fino-úgricas, lo que lo distingue de la mayoría de los idiomas europeos.
Esta singularidad lingüística lo convierte en un idioma completamente ajeno a las estructuras indoeuropeas familiares para la mayoría de los estudiantes occidentales. Desde el primer contacto, el finlandés sorprende por su apariencia, su sonoridad y, sobre todo, por su compleja gramática, que desafía incluso a quienes ya dominan otros idiomas considerados difíciles. Aprender finlandés es adentrarse en un sistema que combina precisión gramatical con un nivel de flexibilidad semántica que no tiene paralelo en muchas lenguas modernas. Uno de los elementos más intimidantes es su sistema de casos gramaticales, que supera los 15 en total. Cada sustantivo, pronombre o adjetivo puede cambiar según la función que desempeñe en la oración: sujeto, objeto directo, objeto indirecto, posesión, dirección o incluso ubicación aproximada. Por ejemplo, la palabra talo casa puede transformarse en talosa en la casa, talón hacia la casa, talolta desde la casa y así sucesivamente, con cada variación, transmitiendo un matiz específico de ubicación o acción. Esta abundancia de casos obliga a memorizar patrones y excepciones, lo que convierte cada frase en un ejercicio de precisión y atención al detalle. La estructura de la oración en finlandés también es notablemente flexible. Aunque existe un orden de palabras básico, los hablantes nativos pueden reorganizar los elementos de la oración para enfatizar distintas partes del mensaje. Esto significa que una misma oración puede expresarse de múltiples formas, cada una con un énfasis diferente, lo que añade una capa adicional de dificultad para los estudiantes, que deben aprender no solo a traducir palabras, sino a interpretar la intención y el contexto detrás de cada frase. El vocabulario del finlandés representa otro gran obstáculo. La mayoría de sus palabras no tienen raíces reconocibles para quienes hablan lenguas romances o germánicas. Esto obliga a los estudiantes a aprender cada término casi como un código independiente, sin apoyarse en cognados o similitudes que faciliten la memorización. Además, el idioma posee una rica serie de sufijos y prefijos que permiten construir palabras largas y complejas que en otros idiomas requerirían varias palabras. Esta capacidad de formar términos extensos y precisos es una herramienta poderosa, pero un desafío enorme para quien intenta dominar la lengua. La pronunciación y fonética del finlandés, aunque más sistemática que la de idiomas tonales, como el chino, requiere atención cuidadosa. La longitud de las vocales y consonantes es crucial, pues un sonido largo o corto puede cambiar el significado de una palabra por completo. Además, la entonación y el ritmo natural del idioma son esenciales para que las frases suenen correctas y comprensibles, lo que significa que los estudiantes deben entrenar el oído y la articulación de manera constante. Más allá de la gramática y la fonética, el finlandés refleja la cultura y el pensamiento de Finlandia. Su estructura lógica y precisa está ligada a la mentalidad finlandesa, caracterizada por la claridad, la organización y la eficiencia. Expresiones idiomáticas, proverbios y formas de comunicación cotidiana revelan la forma en que los finlandeses conceptualizan el mundo, la naturaleza y las relaciones humanas. Aprender finlandés, por tanto, implica no solo dominar un conjunto de reglas lingüísticas, sino también comprender un marco cultural y cognitivo único que influye directamente en la forma de pensar de sus hablantes. Finalmente, el finlandés representa un desafío intelectual y cognitivo formidable. Su combinación de casos gramaticales, vocabulario único, flexibilidad estructural y riqueza cultural convierte a este idioma en uno de los más difíciles de aprender para quienes provienen de sistemas lingüísticos europeos comunes. Sin embargo, quienes logran dominarlo descubren una lengua extremadamente precisa y expresiva, capaz de transmitir ideas complejas con claridad y elegancia, y experimentan la satisfacción de haber conquistado un verdadero desafío lingüístico. En la próxima parte, nos adentraremos en el japonés, explorando su complejidad en escritura, pronunciación y niveles de cortesía que lo convierten en un idioma fascinante, pero extremadamente difícil para los extranjeros. El japonés es uno de los idiomas más fascinantes y, al mismo tiempo, más desafiantes del mundo, no solo por su
gramática y pronunciación, sino por el complejo sistema de escritura y los matices culturales que impregnan cada palabra y frase. Para quienes intentan aprender japonés desde cero, la lengua presenta un mosaico de desafíos que abarcan desde la memorización de miles de caracteres hasta la comprensión de normas sociales profundamente arraigadas en la comunicación cotidiana. Aprender japonés no es simplemente dominar un idioma, es sumergirse en un sistema de pensamiento y comportamiento que refleja siglos de historia, tradición y jerarquía social. Uno de los obstáculos más evidentes es el sistema de escritura, compuesto por 3 tipos de caracteres: kanji, hiragana y katakana. Los kanji son caracteres derivados del chino que representan ideas completas y requieren memorizar miles de símbolos para alcanzar un nivel de fluidez básico. Cada kanji tiene múltiples lecturas dependiendo del contexto, y combinarlos para formar palabras o frases correctas es un ejercicio que puede confundir incluso a estudiantes avanzados. Los hiragana y katakana, en cambio, son alfabetos silábicos utilizados para gramática, partículas y palabras extranjeras, lo que obliga al aprendiz a dominar simultáneamente 3 sistemas distintos. La combinación de estos elementos hace que la lectura y escritura del japonés sea un proceso lento, exigente y meticuloso. La gramática japonesa también representa un desafío significativo. A diferencia de los idiomas occidentales, el japonés sigue un orden sujeto-objeto-verbo, lo que implica que el verbo siempre se coloca al final de la oración. Además, el uso de partículas gramaticales para indicar relaciones sintácticas entre las palabras requiere atención constante, ya que una sola partícula mal colocada puede alterar completamente el sentido de la frase. El japonés carece de plurales explícitos y conjugaciones complicadas, pero compensa esta aparente simplicidad con niveles de formalidad y cortesía que condicionan la elección de palabras y estructuras según la relación entre hablantes. Estos niveles de cortesía son esenciales para comunicarse adecuadamente en Japón. Existen formas de hablar muy formales, utilizadas en entornos profesionales o con personas mayores, y formas informales, empleadas con amigos o familiares. Manejar estas diferencias no solo es un reto gramatical, sino social. Un error puede ser interpretado como falta de respeto o desconocimiento de las normas culturales. Para un extranjero, comprender y aplicar correctamente estos niveles requiere una sensibilidad que va más allá del lenguaje y entra en el terreno del comportamiento social y la percepción cultural. La pronunciación japonesa, aunque menos complicada que la del chino mandarín o el árabe, también exige atención. Cada sílaba tiene una duración y entonación específicas, y un ligero cambio puede modificar el significado de la palabra. Además, la entonación correcta es crucial para que las frases suenen naturales y sean comprendidas sin esfuerzo. Los sonidos de consonantes dobles y vocales largas son comunes, y su dominio requiere práctica constante y oído entrenado. Más allá de la gramática y la pronunciación, el japonés refleja la cultura y la historia de Japón. Idiomas y expresiones están profundamente conectados con la filosofía, la estética y la forma de vida japonesa. Conceptos como wabi-sabi o omotenashi no pueden traducirse literalmente, y captarlos implica entender la manera en que los japoneses perciben la belleza, la cortesía y las relaciones humanas. Aprender japonés, por lo tanto, es un viaje cultural que va mucho más allá de memorizar vocabulario o reglas gramaticales. Es una inmersión en un universo de pensamiento único y refinado. Finalmente, la combinación de escritura compleja, gramática particular, niveles de cortesía y matices culturales convierte al japonés en uno de los idiomas más desafiantes del mundo. Dominarlo requiere paciencia, disciplina y una disposición a sumergirse en un sistema lingüístico y cultural, que es radicalmente diferente al de las lenguas occidentales. Sin embargo, para quienes lo logran, el japonés ofrece una riqueza expresiva única y la posibilidad de comprender una de las culturas más fascinantes y milenarias del planeta. En la próxima y última parte, analizaremos un idioma que combina complejidad fonética y tonal, el coreano,
explorando su escritura, pronunciación y los desafíos que enfrenta todo extranjero que intenta dominarlo por completo. El coreano es un idioma que, a primera vista, puede parecer más accesible que otros como el chino o el árabe, especialmente por su sistema de escritura fonético llamado Hangul, creado en el siglo XV. Sin embargo, esta aparente simplicidad oculta un entramado de complejidades que desafían a los estudiantes más perseverantes. Aunque el Hangul permite leer y escribir con relativa facilidad, dominar la lengua requiere comprender su gramática, pronunciación, vocabulario y los niveles de cortesía que regulan la interacción social, elementos que hacen del coreano un idioma extremadamente exigente. El Hangul es uno de los alfabetos más ingeniosos del mundo, diseñado para ser aprendido rápidamente. Cada carácter representa un sonido, y las letras se combinan en bloques silábicos que forman palabras. Esta construcción permite que los principiantes puedan leer rápidamente, lo que da una sensación inicial de facilidad. Sin embargo, el verdadero desafío surge con la pronunciación de los sonidos que no existen en muchas lenguas occidentales, así como con las reglas de combinación, que cambian según el contexto fonético. Los estudiantes deben acostumbrarse a diferencias sutiles entre consonantes aspiradas, densas y suaves, así como a la longitud de las vocales, lo que impacta directamente en el significado de las palabras. La gramática coreana es otro obstáculo considerable. El orden de las palabras sigue la estructura sujeto-objeto-verbo, y las partículas juegan un papel fundamental en la relación entre los elementos de la oración. Además, los verbos se conjugan no solo según el tiempo y el aspecto, sino también según el nivel de respeto o formalidad requerido en la conversación. Esto significa que un mismo verbo puede adoptar múltiples formas dependiendo de la persona con la que se hable, su edad, posición social y grado de confianza. Aprender estas variaciones es un desafío constante, y cometer errores puede ser percibido como descortés o irrespetuoso. El vocabulario coreano también presenta peculiaridades. Muchas palabras provienen del chino clásico, y otras se han incorporado del inglés y otros idiomas modernos, generando un léxico mixto que puede confundir a los principiantes. Además, existen numerosas expresiones idiomáticas y modismos que no pueden traducirse literalmente, y cuyo uso incorrecto puede generar malentendidos o incomodidad en contextos sociales. Esto obliga a los estudiantes no solo a memorizar palabras, sino a comprender su contexto cultural y su uso apropiado en situaciones concretas. La pronunciación es un reto adicional. Aunque el Hangul facilita la lectura de las palabras, la correcta articulación de los sonidos requiere práctica constante. La distinción entre sonidos aspirados y no aspirados, la colocación de la lengua y los matices tonales son esenciales para que las palabras sean entendidas correctamente. Un pequeño error puede cambiar el significado de una frase completa, convirtiendo una simple conversación en un malentendido involuntario. Finalmente, al igual que otros idiomas asiáticos, el coreano está profundamente ligado a la cultura y la sociedad. Su compleja estructura refleja valores de respeto, jerarquía y cortesía que son fundamentales en la interacción cotidiana. Comprender el idioma implica también comprender la mentalidad coreana, desde las expresiones de gratitud y humildad, hasta la manera de establecer relaciones interpersonales y negociar espacios de poder. Aprender coreano no es simplemente adquirir un conjunto de reglas gramaticales, sino integrar un sistema completo de comunicación que conecta idioma, cultura y comportamiento social. En conclusión, dominar el coreano representa un reto formidable, incluso para estudiantes experimentados. La combinación de escritura innovadora, gramática flexible pero compleja, pronunciación precisa y niveles de cortesía culturalmente determinados convierte al coreano en uno de los idiomas más difíciles del mundo. Sin embargo, quienes perseveran y alcanzan fluidez descubren un idioma elegante, preciso y expresivo, que abre la puerta a una de las culturas más ricas y fascinantes del planeta. Con esto, hemos recorrido un viaje a través de algunos de los idiomas más difíciles del mundo, entendiendo no solo su complejidad técnica, sino también la profundidad cultural
histórica y social que cada lengua encierra, recordándonos que aprender un idioma es mucho más que memorizar palabras, es adentrarse en la mente y el corazón de un pueblo entero. Si te gustó esta curiosidad, deja un comentario y comparte este video para que más personas puedan descubrir más sobre los misterios del mundo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima curiosidad.